Y le damos la bienvenida y lo incluimos ya a Roberto Salvarezza, que está aquí con nosotros. Bienvenido, porque seguramente tenga mucho para aportar sobre este tema, ¿no? En el día de ayer salió una resolución, en realidad una resolución. En el boletín oficial. Publicada en el boletín oficial. Que no es un dato menor. Exactamente. Supuestamente es ley homologada. Se entiende que el presidente de la Nación tiene que tener conocimiento. No, que ya lo homologó. De todo esto, ¿no? De todo lo que se publica en este boletín. Bueno, en las últimas horas supimos que no, pero ¿qué fue lo que pasó? Esta resolución, que en realidad lo que hace es actualizar lo que indican los protocolos sobre los abortos no punibles, ¿sí? Algo que ya sabemos existe en la República Argentina para las mujeres que han sido violadas. Y está en el Código Penal y en el Código Civil, que no es un dato menor. O cuyas vidas están en riesgo, que llegan a una institución, la institución no puede negarse a realizarles ese aborto porque ellas alegan o que fueron violadas o que en realidad, bueno, corre peligro su vida. Hubo una marcha atrás en la tarde de ayer. Pinedo salió a criticar por Twitter, tratando de resumir, porque la verdad Carolina es muy Stanley largo. también, la ministra también, le cuesta aparentemente la cabeza al secretario de Salud. Exactamente. Se había ¿Qué fue presentado lo que la dijo, renuncia. ¿Qué fue lo que lo firmó el secretario de Salud, que lo firmó Rubinstein? En realidad esto no presenta una novedad respecto de la punibilidad del aborto. Esto es lo primero que hay que decir, ¿sí? Pero entiendo que tiene que ver con un gobierno que no tiene claro cuál es su postura, que nunca la ha tenido clara y que por eso, bueno, realiza estas marchas atrás yo voy a sentir en esto. Ningún presidente que no tiene claro agarra y fomenta un proyecto de ley para que se trate en el Parlamento. El presidente, cualquier presidente que tenga medianamente un 30% de conocimiento político, sabe que si la presenta es porque tiene cierta idea. ¿Y por qué crees entonces que ahora viene la marcha atrás? Porque apretó la iglesia, es más fácil, es más fácil, pero le toma 2-4. Sí, claro, pero en ese momento, en plena campaña, sí se avaló que el proyecto fuera al Congreso. Porque él tenía que profundizar la grieta y tenía una idea de que por un lado se iba a aprobar y por el otro no. Pero él sabía que en diputados la ley iba a pasar. Bueno, mira, lo tenemos a Salvarezza para que nos dé su mirada también sobre esto, ¿no? Bueno, en principio me parece que no se está discutiendo lo que hay que discutir, no, porque se está diciendo que se lo va a derogar el protocolo porque fue inconsulto. La verdad que tendríamos que ver que el protocolo lo que verdad hace es actualizar y agilizar el acceso que tiene aquellas personas que han sufrido una violación o está en riesgo la vida, en el caso que estén gestando, a interrumpir el embarazo. Me parece que en ese contexto el protocolo que estaba proponiendo, la actualización de Rubinstein, era buena. Tenemos casos donde justamente han ocurrido situaciones muy lamentables que han sido condenadas internacionalmente por el desmanejo que ha habido, ¿no? El hecho que se haya negado a que esto ocurra. Entonces, me parece que terminamos, digamos, el gobierno quiere llevar una discusión de consulto o no inconsulto en lugar de decir está bien o está mal la propuesta, ¿no? Entonces, de vuelta este tema de la oscuridad en cuanto al manejo de las situaciones, tal cual un poco ustedes lo planteaban con respecto a cuando se introduce la discusión de la ley del aborto. Por la ventana, en medio de una campaña, después en esta campaña aparece Macri en otro lado, ¿no? Con una posición determinada. Me parece que es un gobierno que utiliza estas discusiones de fondo que tiene la sociedad y que debemos hacerle, la cual nos cruza muchas veces transversalmente, porque tenemos, más allá de la política, tenemos posiciones personales que son diferentes, porque vienen de la cultura, de la religión y demás, pero que se utilizan políticamente. Y acá hay un caso, el caso de la actualización del protocolo, donde se muestra yo diría la poca capacidad que tiene el gobierno de manejar sus propias contradicciones, ¿no? Así que bueno, la verdad que es lamentable que estemos discutiendo si fue consulto o inconsulto, sino que el gobierno tendría que haber dicho, bueno, esto agiliza, en 10 días tiene que resolverse, no hay, se tiene que practicar porque está dentro de la ley y el mecanismo era muy sencillo, ustedes lo han visto. Hablaba de inconstitucionalidad, hablaba de cosas que en realidad no están pasando porque esto es, como explicaba Salvarezza, una actualización. Pero es una mentira más del gobierno, es dejar la disputa. O sea, el gobierno siempre dividió la sociedad. Con el aborto fue la ley que más dividió la sociedad, con pañuelos verdes, pañuelos celestes. El presidente tenía muy claro, y Marcos Peña también, que en diputados pasaba por el Senado dividida. La tenían re clara. Entonces armaron la marcha verde, la marcha celeste. Sí, claro. Dividieron, casi termina todo mal,
Cuando tienen ningún político manda una ley que sabe que va a ser rechazada de movida. ¿Me equivoco o no? No, exactamente. Me parece que el tema era sacar de la sociedad la discusión de fondo. Ese era el tema. Ese era el tema. Por eso lo pusieron en ese momento. Yo creo que ese ha sido gran parte digamos, del manejo político que ha tenido el gobierno, de introducir temas que saben que están subyaciendo y que son importantes, pero que están fuera digamos, de las necesidades urgentes que tiene de resolver en nuestro país, que es el hambre, el acceso a la salud. Bueno, también lo del protocolo, pienso que va también por este lado del desmanejo, ¿no? La verdad que salir a decir que es inconsulto cuando no, un tema que está es en una el boletín actualización oficial, Roberto. Claro, Hoy Fino Quieto dijo que se difícil. había firmado, que lo había firmado Legal y Técnica, y que en realidad que son los que se fijan de que esté todo dentro de lo legal, pero en realidad no analizan el contenido. Una cosa oficial. rarísima. El boletín oficial es el diario del gobierno. Algunos creen que es otro diario, no. Claro. Es el boletín No oficial. es el de Irigoyen, es No, el boletín oficial. es el boletín oficial, donde el gobierno expresa, y tiene que ser legal, y no puede volver atrás salvo circunstancias extraordinarias, porque hay una serie de equipos que trabajan antes que se publique. Los que trabajaron alguna vez en un diario saben que se edita una nota, y una vez el editor que dice, va, no vuelven para atrás. Y el boletín oficial es sagrado en cuanto a la comunicación que tiene que hacer el gobierno de sus actos de gobierno. Es por ley que existe el boletín oficial. Por eso lo loco es que salen a desmentir el boletín oficial. Y no se puede. Es algo nunca listo. el presidente debía estar de vacaciones y no lo ha leído, pienso yo, porque la Seguro verdad que muchos no no puedo lo ver cómo hicieron, puede Porque ser que ha estaba pasado mirando esto, ¿no? cómo llegaba la pelota al green. Exactamente, porque lo vimos ahí jugando al golf. La verdad que habla muy mal del propio gobierno, tal cual lo explicamos con toda claridad, que esto pase, ¿no? Que en el boletín oficial aparezca algo que nadie se enteró, no se enteró. Y además la olvida ministra hacer- no se como enteró decimos, nadie. era complementario. Era complementario. Esto Claro. viene de 2011 Claro, con el ministro Ginés, otro nuevo en el año 2015 con Goyán, y esto viene a complementar estos Actualizaba. nuevos que no estaban cubiertos. Había un vacío legal, como dijiste recién. Claro. Sí, y lo más grave es que se trata de un tema muy importante, ¿no? Que se ha discutido, es verdad, para distraer la atención, lo que sea, pero que mucha gente lo tomó como bandera, llevó la discusión adelante, y que hay vida de por medio. En este mismo momento, mientras nosotros hablamos de esto y mientras no se sabe, o Carolina Stanley dice, bueno, sí, se va a retrotraer, pero y estamos todos esperando. Bueno, mientras tanto, y para salir un poco de este tema, que lo último que era la pregunta planteada, si Rubinstein se va del gobierno, a mí lo que me dijeron es, si se retrotrae, Rubinstein se va, bueno, si queda firme se queda, lo cierto es que habrá que esperar. Te digo, de esto Pero- no vas a zafar, está claro. Si pensabas qué? que zafabas, ¿De qué? no vas a ¿De qué? zafar. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Contame cómo está la transición en ciencia y tecnología. Bueno, la transición está, yo te diría, muy avanzada. Nosotros estamos trabajando sobre una mirada integral al ministerio, al ex ministerio y secretaría, con la perspectiva del ministerio, ¿no? Que vuelva a ser Que ministerio. vuelva a ser ministerio. Hay que evaluar las necesidades concretas que hoy en día tiene el sistema de ciencia, cómo habría que trabajar ese... Desfinanciado, y uno tiene emergencias que atender y que tendrían que estar contempladas en la discusión de este presupuesto que va a ser justamente después del 10 de diciembre. O sea que esa evaluación la estamos haciendo, estamos mirando todo en detalle el tema de los organismos, el caso del CONICET, el caso de CONAE, el caso de la propia estructura del ministerio, la agencia de Sos quien está a financiamiento. cargo, por parte del equipo de Alberto Fernández, de todo ese monitoreo hoy. Hay un grupo de personas que estamos trabajando en ello, entre ellas estoy yo trabajando activamente. Porque mientras, bueno, había trascendido que el área de educación, ibas a ser ministro de educación, la verdad es que, bueno, en este mismo programa, Hay tantos nombres. en este mismo programa nos dijiste que no, que en realidad tampoco era el área en el que más podías aportar, sino que hubiera sido ciencia y tecnología, y definitivamente por pedido de, entendemos, Alberto Fernández, estás a cargo de eso. Por Estamos ahora. trabajando activamente con un grupo en ese tema y me parece que lo que ha logrado Alberto es crear mucha expectativa y creo que está bien porque realmente si hoy en día estuvieran definidos todos los cargos se estarían desgastando muchas de las figuras del gabinete. Me parece que es lógico este trabajo, pero sí hay todo un grupo de gente trabajando en las diferentes áreas, hay más de 40 personas que están trabajando en diferentes temas. ¿Y cuáles son las obviamente. primeras medidas que debería tomar el ministro a partir del 10 entonces? Bueno, en el caso de ciencia y tecnología yo creo que tenemos que
que tener una recomposición de las becas que están en el nivel de pobreza, tendríamos que atender el funcionamiento de institutos que hoy en día tienen dificultades enormes para poder abrir las puertas dignamente, tenemos que volver a tener subsidios razonables para que los investigadores no vayan a los programas de pregunta y respuesta para conseguir este dinero y también nos preocupa, pero ya esto sería para el año que viene, la parte de la paritaria, digamos, un tema salarial, ya no hablamos de becas, sino ya los salarios, los investigadores, los técnicos, los administrativos, que deberían estar claramente mejorados porque no podemos competir de ninguna manera con los salarios de la región y la pérdida de recursos humanos es muy importante, muchos técnicos, muchos ingenieros de lugares claves se están yendo porque no tenemos una capacidad para poder competir en temas que son muy calientes, ¿no? Ingenieros pueden estar yéndose a la NASA. O sea, estamos hablando de esos niveles. Te hago una pregunta, por ejemplo, de esos niveles. Y subsidio privado, porque yo calculo que a cualquier privado le va a interesar, por ejemplo, apostar al ARSAT. Ya de hecho la experiencia fue muy buena. Cualquier privado le va a interesar apostar, por ejemplo, a los reactores nucleares que se vendieron en Holanda. Porque la experiencia fue muy buena y aparte fue mucho más plata que los limones de Estados Unidos. Sí, el problema de desarrollar esas tecnologías es que lleva mucho tiempo y tienen alto riesgo. Sí, pero ¿cuánto vale el día de mañana? Claro, pero en general, como en todas partes del mundo, el que mueve el primer momento, el que arriesga, y luego una vez que se va generando la tecnología, tenés todo el privado que viene y es parte de la cadena. Es un negocio millonario, es un negocio, satélite millonario. Millonario, vos invertís en esa primera etapa de alto riesgo y después creas en torno a ese proyecto una serie de pymes de alta capacidad, de alta tecnología, que es lo que caracteriza, por ejemplo, el entorno que tiene INVAP en Bariloche. Un montón de pymes de alta tecnología. O lo que se creó en torno a las centrales nucleares, con NASA y toda la estructura de empresas que son proveedoras del sistema. Pero la han destruido. Claro, ese es el problema. El Estado al retirarse, al dejar de estos proyectos, por ejemplo, tema de radarización, tema de tema de los drones, todo esto se deja del año 94 de Estados Unidos a la Argentina y se estaba logrando y destruyeron el ARSAT. Claro, exactamente. Entonces, bueno, uno debería pensar que la Argentina que nosotros pensamos es una Argentina que tiene que retomar ese camino, porque la construcción del entramado, el entramado económico de pequeñas empresas de alta calidad tecnológica y que tengan buenos salarios y empleen profesionales, necesariamente pasa por estas cadenas de alta tecnología. Entonces me parece que tenemos que ir a la biotecnología, tenemos que ir de vuelta a la energía, a los desarrollos nucleares, el tema satelital, tenemos que apostar mucho. Pero es un logro que pocos países lo tienen, ¿eh? Seguro. En vía de desarrollo no hablemos de desarrollados. Pero me hace acordar, ¿te acuerdas del proyecto Misil Cóndor 2 del Alfonsín? Sí, claro. Que se metió Estados Unidos y lo abortó por el tema de Saddam Hussein, todo ese tema que había entre Irak e Irán. Hoy en día, abortar el ARSAT cuando el mundo tecnológico depende del satélite es un disparate. Es un disparate porque te da soberanía en telecomunicaciones, estamos hablando de soberanía en energía, en el caso nuclear, estamos hablando de soberanía alimentaria, en el caso de las semillas y la biotecnología. Y lo que es también muy importante en esta etapa es el tema de que sea sustentable. El hecho de mirar también el cuidado del medio ambiente, en el desarrollo de nuevas tecnologías, tener siempre la mirada puesta en el cuidado del ambiente, que me parece que es un desafío que tenemos que atender en el contexto del cambio climático y todo lo que estamos discutiendo hoy. Una pregunta, este país no es el mismo que hace 4 años y mucho menos el de hace 8, donde había por ahí más disponibilidad económica para estas inversiones. El otro día Alberto hizo una presentación por el tema del hambre. ¿Cómo pueden, de alguna manera, el tema de vamos por el hambre y vamos por la inversión para tener ciencia? No es fácil, supongo yo, ¿no? Sí, pero mira, ayer a la noche en diputados se aprobó un fondo para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, pensando en justamente la producción y el desarrollo de tecnología en torno a este sector que es la industria para la defensa, que es muy importante y que en muchos países ha dado desarrollos significativos. Yo te diría que un 80% de los desarrollos de Estados Unidos tecnológicos más importantes nacen... ¿Y de Rusia? Y de lo mismo. ¿Y de Rusia? Entonces, a ver, esto nace del ejército. Claro. Quien no tenga en claro que esto es Fuerzas Armadas para comunicarse de una manera mucho más sofisticada,
no entendió absolutamente nada. Porque estamos hablando de producción, estamos hablando de que crear a su vez la cadena de proveedores. Claro. Cuando vos desarrollás... Una cosa te lleva a la otra. A ver, tenés Fadea, que hoy en día podría estar produciendo aviones a una escala que no produce porque el gobierno la asfixió. Pampa. Bueno, exactamente. Fabricaciones militares. Fabricaciones militares. Armar al Pampa, por ejemplo, que está desarmado. Fabricaciones militares, el Pampa, tenés ARSAT, tenés energía nuclear. Argentina tiene que volver a Astillero retomarlo. Río Santiago. Astillero Río Santiago, que estamos... Está paralizado. Y se está pensando en el desarrollo de un buque polar, la construcción de un buque por parte de astilleros. Hay muchas propuestas. Y en torno a eso está el empleo también. Está el empleo, o sea que no es que esto es, digamos, tenemos el hambre por un lado, que obviamente hay que atenderlo, tenemos la salud que hay que atender, donde podemos ir con producción pública, ayudando a la producción del sector privado, pero también tenemos que apostar a mayor empleo, mayor actividad económica. Esta generación de empleo es lo que va a hacer, o por lo menos avanzar hacia terminar con el hambre, ¿no? No solamente la ayuda social. Está todo dentro del mismo plan. Exactamente, el trabajo es lo que necesitan, no los planes. La militar de Azul. Era superavitaria. Sí. Bueno, eso hay que, de alguna manera... Era superavitaria. Exactamente. Tenemos que tener una alternativa para lo que era FANASUL, para que en este momento retome, vuelva a ponerse en marcha. Todo eso que pasó se lo contamos acá. Lo que pasa es que muchos medios lo ocultaron. No, es y nuevo. decían que era deficitaria y se decían, no, pero si gana plata. Se sustenta sola. De hecho, han venido los trabajadores tantas Acá, veces, ¿no? claro. Mira, Acá, un día a tendremos que contarnos. redactar la historia, ¿no? Porque son acontecimientos que hemos atendido aisladamente, el tema de Astillero, el tema de FANASUL, el tema de el Río CONICET, Santiago. el tema del INTI cuando lo despidieron. La verdad que es toda una historia que mirada en conjunto demuestra una perspectiva de un gobierno destructor, un gobierno que se encargó de llevar a la Argentina a una situación de dependencia tecnológica y de pérdida de soberanía que yo creo que no tiene antecedentes. Y tampoco tiene antecedentes la cantidad de plata que han hecho los amigos del poder. Por supuesto, porque No tiene antecedentes. en paralelo a la destrucción del Estado ha sido la construcción de los negocios privados, ¿no? Y me parece que ese es otro tema que también la historia va a haber que mirar para atrás y atar todos los cabos, ¿no? Desde la energía... Ahora, Roberto, la historia siempre tiene que escribir bien e imparcialmente la justicia. Sí, Por eso que se haga justicia. La única que puede escribir historia imparcialmente es la justicia. sí, yo creo que Que sí. se haga justicia una vez por todas y que si realmente hubo negocios incompatibles con la función pública y estos funcionarios que nos endeudaron en 183.000 millones de dólares tienen que responder con sus bienes, que respondan. Exactamente. Porque no pasó por el Congreso, ¿eh? No, exactamente, hay muchas cosas que vamos a tener que mirar. Hoy estábamos en esta discusión de mirar hacia atrás, me parece que